¿Qué tal, queridos amigos? Dice el señor presidente de la República que él no tiene gatos en la barriga, que sencillamente no va a proceder en contra de los periodistas, que ya esto es distinto, que ya su relación es distinta, para tratar de defender la política de persecución que ha emprendido la Fiscalía General de la República y también los órganos judiciales, que han, por ejemplo, posibilitado que se obligue a pagar 100 millones de pesos a un periodista, Sergio Aguayo, por unos comentarios que hizo acerca de los rufianes Moreira de Coahuila. 100 millones de pesos. Tendríamos que juntarnos muchísimos periodistas para reunir esa cantidad, más allá de lo que piensan algunos radicales. Sergio Aguayo no tiene ese dinero y por eso solidariamente me sumo a esta protesta que inició Denise Dresser en la mañanera para decirle al presidente que no puede permitirse que a través de esa figura del daño moral que está en el derecho civil se persigue y atosigue a los periodistas, porque eso es tanto como reprimir la libertad de expresión. Es curioso, se suprimen del Código Penal los delitos por difamación y calumnia, pero resulta que dejan vivo el daño moral en el derecho civil para sencillamente convertir esta disputa en una fuerza de dinero. El que tiene más dinero gana el juicio. O bien, el que tiene la suerte de encontrarse con un juez verdaderamente razonable y derecho, como me ocurrió a mí cuando la única vez que fui acusado por daño moral le gané a la senadora Graciela Ortiz de Chihuahua. Era senadora entonces, ya no es nada, ni ella ni su partido. Pues le gané la demanda y sencillamente ya no quise proseguir porque algunos me pedían que yo estudiara una causa contra la misma funcionaria. No había ninguna necesidad, ya había quedado ella en entredicho. Y además perdió las elecciones porque quiso postularse para diputada, así que ya tenía su sanción civil bastante fuerte. Pero hoy no voy a hablar de mi caso personal, pero sí voy a hablar del caso de Sergio Aguayo, porque me preocupa. Un comentario contra un grupo de caciques, porque esos son los señores Moreira en Coahuila, desemboca en un juicio por daño moral en el que pierde el periodista y en el que el periodista no puede enfrentar las sanciones impuestas por un juez. 100 millones de pesos. ¿Hay alguien que de verdad, su sano juicio, pueda defender a los señores Moreira de todo lo que dejaron en Coahuila? La deuda inmensa y sobre todo ese clima de violencia brutal que se trasladó de Monterrey a Saltillo, en donde acogieron con muy buen propósito a los narcotraficantes, esos los Zetas y otros más, que hicieron de la plaza lo que les dio la gana. Esto es algo que no necesita comprobarse, todos los coahuilenses lo saben. Y por ello es muy probable, más que seguro, que el PRI caiga al sótano, el PRI de los Moreira, en esa entidad de la República, porque es de las pocas que no han visto una alternancia en el Poder Ejecutivo del Estado. Son 5 estados, y por cierto todas comienzan con C excepto uno: Coahuila, Colima, Campeche y el Estado de México, por supuesto, e Hidalgo. 3 con C, Hidalgo y el Estado de México. Bueno, pues los que saben de estas cosas, no las encuestas mercantiles, estas que se hacen al vapor, los que saben de estas cosas me indican que en Coahuila será muy difícil, casi imposible,
que el PRI pueda retener la plaza como consecuencia de todas estas historias. Y aún así se posibilita que un juez declare culpable a un periodista por emitir una opinión. Esto es terrible, pero lo más terrible es que cuando Denise Dresser se lo comenta al presidente en esa mañanera a la que quieren que yo acuda alguna vez, ya ven por qué no acudo, porque se burlan de nosotros, porque empiezan a ofendernos, porque empiezan a descalificarnos antes de que hablemos. Cada vez son menos los periodistas que van allí, por cierto, porque ya nos cansamos de ser difamados y calumniados los periodistas. Y lo digo porque en la cabeza dice el presidente que él no tiene nada contra los periodistas, ni siquiera dijo contra Ciro, Riva Palacio y Loret. Obviamente se refería a mi hijo, pero si tiene tan claro en la cabeza quiénes son sus adversarios, que no enemigos, para atacarlos despiadadamente, para suprimir sus espacios públicos, para perseguirlos, para tratar de que con convenios de publicidad retiren a un informador después de muchos años de servicio. Faltan algunos, hasta Broso, y muchos más que han sido atacados, Ricardo Alemán, en fin. Yo no me explico cómo puede entonces darse la libertad de expresión cuando se acusa a un periodista por daño moral por una de las familias más corroídas del país, por quienes iniciaron la nueva moda del nepotismo, trasladando el poder ejecutivo de hermano a hermano con un interino. Un interino que, por cierto, sí, fue detenido y acusado para salvar la honra de los Moreira, Jorge Torres. Sí ha sufrido las consecuencias de ser aprehendido, de ser perseguido, de ser acusado y extraditado a los Estados Unidos. ¿Cómo es posible entonces que no haya habido ninguna averiguación sobre lo que ha ocurrido en los gobiernos respectivos, lo que ocurrió en los gobiernos respectivos de Rubén y de Humberto Moreira? Yo no lo entiendo, y tampoco lo entendió Sergio Aguayo. Y a Sergio Aguayo le llegó el momento de ser acusado infamemente. Una acusación que nunca debió proceder si hubiéramos tenido en cuenta que el valor principal, la libertad, la reina de las libertades, es la libertad de expresión. Y tal parece que el presidente no lo entiende, porque dice que ellos son distintos, o sea, ellos se refieren a la Cuarta Transformación y sus jinetes, los jinetes de la Cuarta Transformación o del Apocalipsis. Pero resulta que, como no lo entienden, no dejan de tener en la cabeza los nombres de aquellos a los que más odia el presidente. Por eso dice que a ellos no les va a tocar un pelo. Claro, ya los lastimó, ya los socavó, ya los descalificó. Y esto no tiene remedio. Fíjense qué curioso. Los funcionarios públicos pueden atacarnos a los periodistas por daño moral y por diversas cosas, pero los periodistas no tenemos manera de defendernos de las persecuciones políticas. Y ahí está la clave del asunto. ¿Cómo acusamos, por ejemplo, a un gobernador o al presidente mismo cuando sentimos que estamos siendo reprimidos por el Estado o por el gobierno de un Estado o por el gobierno federal? No tenemos una figura jurídica que nos permita acusar, salvo con la pluma. Eso sí que puede ser una figura periodística, no jurídica, pero no tenemos una figura jurídica que nos permita acudir a tribunales a denunciar el acoso, la persecución, la prepotencia y el abuso descarado del poder contra el periodismo. Por eso es tan delicado el caso de Aguayo, y por eso le mando toda mi solidaridad, un abrazo muy fuerte, y pues aunque
parezcan palabras, pero no lo son, lo digo de corazón y estoy dispuesto a cualquier cosa. Darle la seguridad de que no está solo. Y acabemos muchos que estamos dispuestos a dar la cara por salvar la libertad de expresión, no de los periodistas, de todos los mexicanos. Si el presidente alega que tiene derecho de réplica, que no lo tiene porque no está en sus funciones constitucionales, nosotros los periodistas sí que tenemos la libertad de expresión. Si el presidente quiere combatir a los periodistas replicándonos, que deje de ser presidente y se convierta en periodista y que nos dé la cara. Eso sería el mecanismo, pero claro, no lo va a recorrer porque hace lo que le da la gana. Perdone, señor presidente, no me va a callar. Y lo digo con cero cobardía.